Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y los invito a compartir Punto de Impacto. Voy a trabajar para que haya reglas parejas para todos. Los miércoles de 15 a 16. Ni le vamos a poner palo en la rueda del gobierno, pero tampoco le vamos a dar un cheque en blanco. Con la política, economía, actualidad, los temas candentes y los personajes del momento. Porque ahora todos hablan de diálogo y de consenso. Todos los miércoles. No sé quién es el original, humildemente, quien te habla. De 15 a 16. Punto de Impacto. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro Punto de Impacto. Son las 15:04 de una tarde caliente, ¿no? Mucho sol, buena temperatura, pero realmente uno si empieza a analizar algunas cosas que ocurren en nuestro país, y por qué hago así todo tan cortante, porque a veces es preocupante. Uno está frente a un micrófono, tiene la obligación obviamente de dar las noticias, de analizarlas, de contarlas, de entrevistar y para que cada uno dé su parecer, etcétera, pero uno mismo, cuando empieza a juntar las noticias, por ejemplo, de la última semana, y tenemos como dato importante la apertura de las sesiones ordinarias del presidente Mauricio Macri, que realmente fue una vergüenza lo que hizo la oposición, gritó, lo insultaron al presidente para que tenga. El presidente también realmente gritó de una manera que nunca lo habíamos visto, al menos en público, ninguno de nosotros, los ciudadanos que estábamos atentos. Y no hubo en sí anuncios nuevos, económicos, sociales para el país, para este año, y sí hubo un raconto de lo hecho, pero muy subjetivo, porque dice que creó creó puestos de trabajo, la oposición dice dónde están esos planes, dónde están esos puestos. Habló de una serie de hitos económicos que realmente no se están viendo, que la inflación está bajando. Claramente esto no es así, que la economía está creciendo, claramente esto no es así. Hubo muchísima desazón con ese discurso del presidente Macri, pero humildemente me parece que también el espectáculo grotesco, grosero de la oposición es para el olvido, No tenemos idea de lo que es la democracia y la república, sinceramente. Carrió se quedó dormida, pero cuando Cristina era presidenta me acuerdo perfectamente que Carrió no iba, y yo le quería recordar a Carrió que era presidenta también de ella. Una falta de respeto total, la señora esta. A nivel político estamos viendo una degradación día a día, en las provincias que también se están preparando ahora, algunas con paso, otras no, otras con recursos a la justicia para poder volver a hacer reelección de los gobernadores. Estamos viendo que son siempre, todas las discusiones son cuestiones de quién va a tener el poder, cómo repartimos la torta, nada que ver con capacidad para gobernar. El otro día un intendente de Salta, en la provincia de Salta, dijo que para robar hay que ser muy inteligente, y yo soy muy inteligente. Patético. Después dijo que lo sacaron de contexto. Patético peor, porque hay cosas que más vale que se calle la boca y no aclare, pues las embarra. Esta es la parte política con la que vamos a convivir, con la que convivimos siempre y con la que vamos a tener que convivir aún más este año, cada vez más exaltada. Hoy hay declaraciones del ministro Garabano de Justicia que básicamente dice que no tiene ganas de seguir en el ministerio, y después hace una acusación muy fuerte, me parece que es muy fuerte, porque dice que descubrió durante su gestión una cantidad de mezquindades que no tenía idea que existieran. Es decir, que está criticando el ministerio más sensible de la gobernación del presidente Macri, que es el de seguridad. Bueno, él está en justicia, pero antes estaban unidos, él ahora lleva justicia, Patricia Bullrich de la seguridad. Pero justicia y seguridad son las dos cosas que está llevando, en la campaña permanente el presidente Macri. Dijo que no puede creer la cantidad de mezquindades y la gente que no está trabajando para lo que realmente debería hacer. Esto fue hoy, fresquito a la mañana, de Garabano, y está obviamente trayendo mucha cola. Pero el que también habló, o mejor dicho, escribió, es Lorenzetti, el ex presidente de la Corte Suprema, ahora un simple juez de la Corte. No, yo diría que es como el presidente en las sombras, opinión mía. Por supuesto me puedo equivocar, pero el otro día hizo en su blog personal algunas aclaraciones. Lo que llamó la atención es que no habló en sí de cuestiones legales, de cuestiones jurídicas, sino que habló de la política. Ricardo Lorenzetti dijo textual: la mediocridad se ha instalado. Es necesario gritar, insultar, denunciar,
disfrazarse o escandalizar para llamar la atención y lograr la adhesión de los ciudadanos. Esto lo dijo después de las sesiones ordinarias, en donde claramente, para repasar los términos de Lorenzetti, es necesario gritar, todos gritaron, el presidente y la oposición. Insultar, el presidente no insultó, sí la oposición. Denunciar es lo que vivimos diariamente. Disfrazarse, calculo que se habrá referido a Carrió porque estaba en el carnaval disfrazada, y ella lo festejó disfrazada con una nota, con una foto, perdón. Y escandalizar, porque la verdad que tenemos escándalos para todos lados, y no solo escándalos, tenemos amenazas de escándalos, los famosos carpetazos, que te lo doy, que te lo saco, que no, entonces es extorsión eso, ¿no? Me parece que se llama extorsión aquí en la China. Y hablando de extorsión, Elisa Carrió, que siempre está en todas las causas, dice que de lo que acusan a Stornelli, el fiscal que hoy en día está con una causa tan delicada como la de los cuadernos, lo están acusando de extorsión y dicen que Stornelli es un divino, un bebé, un ángel, y le armaron esta carpeta, y le armaron esta causa de extorsión Cristina Fernández de Kirchner y Echegaray. Hoy iba a ser una ampliación, o mejor dicho, iba a ser esta denuncia en la justicia, y como para completar este circo de declaraciones, Gabriela Michetti, recuerdan ustedes, yo lo recuerdo porque por ahí alguno se olvida, es la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. Dio una entrevista, está en España, y dentro de las cosas que dijo hay una que yo la entrecomillé y dice: es un momento más difícil del que esperábamos. Una filósofa. Es un momento más difícil del que esperábamos. Como mínimo hubo impericia en este gobierno de 3 años y medio, como mínimo. Y no quiero decir otra cosa porque tampoco... No creo que sean tontos, ¿no? Bueno, impericia, no creo que sean tontos. Quiero pensar que no son tontos. Pero seguir diciendo que, nos sorprendimos, qué exitistas que fuimos, no, la verdad que ya está, no hay herencia que justifique la situación en la que estamos, no hay ingenuidad que justifique la situación en la que estamos. Estamos hablando de señoras y señores que son grandes y están gobernando con responsabilidades y obligaciones que no están a la altura de esas responsabilidades y obligaciones. Y que los derechos que tiene el ciudadano se están violando diariamente, con cuestiones económicas, con cuestiones sociales, con cuestiones electorales, con lo que usted quiera. Se violan los derechos de los ciudadanos permanentemente. Es indignante. ¿Y qué tenemos hoy? Hoy empezaban las clases. Bueno, Baradel decidió que no. Está bien, siempre tenemos la situación de que se reúnen con los diferentes gobiernos provinciales, porque ahora cada una de las provincias, ya hace años que lo tienen que tomar bilateralmente, bueno, no llegan a un acuerdo de sueldo, por eso entonces van todos al paro, y hoy hay un montón de movilizaciones en la capital, en todas las provincias. Y yo pregunto, ¿siempre se tienen que reunir al último momento? Punto 1. Punto 2. Baradel tiene razón cuando dice que quiere igualar la pérdida del año pasado y este año ganarlo, o al menos empatarle a la inflación. Tiene razón, obvio. Pero Baradel, estamos todos en la misma situación, Estamos todos en la misma situación. Todos perdimos más el año pasado, estamos perdiendo, estamos siempre yendo detrás de la inflación. Nos pasó a todos y no hacemos paro. Yo estoy acá trabajando, usted nos está escuchando, viendo, estamos todos acá trabajando. Baradel no está ahí en la 9 de julio con bombos y platillos. Todos tenemos problemas. Pero la verdad que hay veces en que el interés de Baradel por los alumnos es espectacularmente ausente, así, realmente. La UCR sigue amenazando con que así las cosas no van, está pidiendo más participación política y económica al gobierno de Macri. Ustedes vieron que a las internas en las provincias está cada vez más difícil, y este es un poco el panorama que estamos viendo en la Argentina desde el punto de vista económico, social, político desde ya. Y claramente vamos a ver cómo sigue. Hay amenazas, inclusive de renuncias. Bueno, ustedes lo vieron inclusive al diputado Monzó como directamente... Con una cara muy seria, muy malhumorado en el día de las sesiones ordinarias, pero que también ha demostrado que no aguanta más en este gobierno. Y hablando de uno de los temas más sensibles, estamos ya con Roberto Baradel, que es secretario general de SUTEBA, por este paro docente. Baradel, María Eugenia los saluda, muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. Baradel, ustedes desde el gremio dicen que el
paro de hoy más o menos se acató entre un 80 y un 90%, pero en la provincia dicen... 87 y 90% en la provincia de Buenos Aires, 93 a nivel nacional. Bien, en la provincia dicen que es de un 30, más o menos. No, la provincia dice 38 y es el mismo número que está. Usted si me envió las gacetillas de prensa que emitió la provincia en todos los paros que hemos hecho en estos años, Sí. Es el mismo número, 38. Se ve que a algún ministro le gustó ese número y no salen de eso. ¿Qué me quiere decir? ¿Que hace pega y copia? No, No. Ni siquiera se esfuerzan. Bueno, a ver, vayamos Para al... mentir. Baradel, hay una cosa, la situación de los docentes de ustedes es tétrica, eso no vamos a discutir, estamos totalmente de acuerdo. Yo me pregunto algo, ¿por qué se tiene que llegar al último día para no arreglar, para no negociar e ir al paro? ¿Por qué el último día? Pregúntele al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que le venimos reclamando desde el principio de enero, que nos convoque y nos convoca a la segunda quincena de febrero. Todo enero le reclamamos que nos convocaran. Mitad de febrero le enviamos carta de documentos, fuimos al ministerio, le enviamos carta a la gobernadora, no nos convocaron. Esperaron la segunda quincena de febrero. Pregúntele, es una muy buena pregunta para hacérsela al gobierno. Desde el gobierno de Vidal dicen que ellos han elevado la mejor propuesta posible y que No les es dieron... verdad, no pero es ellos verdad dicen que es lo mejor porque- que pueden dar según sus arcas. No es verdad. Es la de donde utilizan, orientan los recursos. Y la mejor oferta posible no es porque no están reconociendo la pérdida de poder adquisitivo el año pasado. Usted imagínese, el dólar está a 42, no sé cuánto estará ahora. Sí, pasó 41. Sí. Pasó 42 y ahora va a haber un aumento de precio de vuelta. Van a aumentar las tarifas y nosotros tenemos que seguir perdiendo poder adquisitivo cuando invierten. Baradel, le quiero decir algo al se respecto. saquean millones y miles y millones de dólares con especulación financiera, pagando la LEVAC, con especulación del dólar. De ninguna manera, no tenemos por qué los argentinos pagar tener esa carga, y por eso nosotros reclamamos. Yo tendría que estar reclamando un aumento salarial. Ahora, si no reclamo aumento, por lo menos lo que pedimos es no perder frente a la inflación. Baradel, le quiero decir algo que lo dije antes de conectarlo a ustedes cuando estaba presentando este tema, para no ser infiel en esto. Yo decía que lo que usted está pidiendo, que es recuperar lo perdido del año pasado y equiparar o estar a la par de la inflación este año, es lo que todos quisiéramos, porque todos perdimos, levanto la mano, todos perdimos. Pero por eso hay que pelear para poder conseguirlo, y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. No quiero hacer como Sanata ni eso, pero ¿y los chicos cuándo van a ir a estudiar? ¿En serio? Sí, los chicos van a estudian durante todo el año. Mire, ¿sabe qué pasa? Sí. Que si los ministros mandan a sus chicos a la escuela pública, sería otra la realidad. Mi nena empieza la escuela primaria y me encantaría llevarla hoy. No pudo ir porque estaba de paro la escuela. Lo que más preciado tiene uno, que son los hijos, los envía a un lugar que cree que es el mejor lugar. Claro. Para mí es la escuela pública, no para los ministros. Entonces yo estoy convencido que si no hiciéramos lo que estamos haciendo, estaríamos peor. Baradel, con todo respeto, hoy usted quería llevar a su nena al cole. Sí. Estaban de paro. ¿No sintió una responsabilidad de por qué su nena hoy no empezó el colegio? Sí, claro, la misma responsabilidad y también la tranquilidad de estar luchando para que le tenga una escuela mejor. Mi nena y todos los chicos de la provincia de Buenos Aires. Y que cualquier chico de la provincia de Buenos Aires tenga el mismo derecho que el hijo de la gobernadora o que el hijo del presidente o la hija del presidente a tener una escuela de calidad. En eso estamos de acuerdo, pero después cuando bajamos a la realidad no se hace nada, absolutamente nada de eso. Es un círculo vicioso. Yo estoy preocupada. Yo diciendo, primero le pedí brevedad. Segundo, diciendo con usted porque los maestros hacen mucho en las escuelas y en el tema me de la refiero a las dos pública, partes, muchísimo. Baradel, a las dos partes me refiero. Estoy hablando también de los gobiernos provinciales, no solo Sí, bueno, pero los gobiernos provinciales lo que tienen que hacer es, mire, yo le voy a dar un ejemplo y yo creo que eso queda claro. Primer año de gobierno, el presidente Mauricio Macri, el ministro era Esteban Bullrich, la secretaria general de CETERA Sonia Leso y Roberto Baradel, el adjunto de CETERA. ¿Sabe qué pasó el primer año? Hubo paritarias. ¿Qué pasó el inicio del ciclo lectivo? Comenzó el ciclo lectivo. Ese es el camino, no negándonos la discusión o atacando a los docentes y a los dirigentes sindicales. Pero ustedes vieron que el tema, el término en sí, paritarias, no lo quieren oír hablar, dice que no corresponde bueno, paritarias. pero ese es el problema del gobierno, porque ¿para qué convocó el primer año? ¿Y qué hizo el primer año? No es que le estoy hablando del gobierno anterior, le estoy hablando del mismo gobierno. Mauricio Macri y Esteban Bullrich, claro, le estoy hablando de otro ministro, Esteban Bullrich. Le hago la última y le agradezco que nos haya atendido, pues está ahí en el medio de la movilización, ¿no?
No, estoy en medio de una reunión después de movilización. Le hago la última. Usted sabe que desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires dicen que usted es uno de los más duros porque tiene intenciones e intereses políticos. ¿Qué dice al respecto? Que soy uno de los más duros, que tenga la plena seguridad para defender los intereses de los trabajadores y para defender la escuela pública. Pero con intereses políticos en donde puedes primerear a los intereses los escolares. Mire, el ministro Finocchiaro se decidió ser candidato a intendente de La Matanza y nadie se horroriza por eso. Lo que pasa, mi papá decía una frase que yo siempre la tengo presente. ¿Sabe qué pasa? Que el ladrón generalmente creen que todos son de su misma condición. Y entonces proyectan en otros lo que hacen ellos. ¿Quiere decir que hay delincuentes en este gobierno? En este gobierno hay unos cuantos procesados, no me cabe la menor duda. Pero además de eso, lo que lo estaba diciendo en sentido de proyectar en otro lo que son capaces de hacer ellos. ¿Algún viso de solución al respecto? Ojalá nos convoque la gobernadora. Estamos reclamando encarecidamente que nos convoque para poder encontrar una solución a este conflicto. Y le descuentan sí o sí el día de paro, eso ya está, de ahí inamovible. Sí, eso lo hacen los gobiernos autoritarios cuando no tienen argumentos para poder escuchar y debatir de cara a la sociedad. ¿Están dispuestos ustedes a ceder en algo para negociar, en algo? Estamos absolutamente dispuestos a la negociación. ¿Pero y ceder? El gobierno. ¿Ceder en algo, que es negociar? No, en la negociación, estamos abiertos a la negociación, uno siempre en la negociación tiene que tener un margen. Claro. Porque si no tiene un margen no hay negociaciones. Techo y piso, decir esto es lo máximo que quiero y menos de esto no. Y poder discutir, exactamente. Bueno, espero que los convoquen y que esto llegue a alguna solución. Es un año para colmo electoral, con lo cual lo veo cada vez más difícil, le digo. No, en años electorales se ha llegado a un acuerdo. El 2017 fue un año electoral. Todos decían lo mismo que estaban diciendo ahora. Pedíamos el 30, el gobierno ofreció el 19. No nos poníamos de acuerdo, medio año de conflicto, se acercaron las elecciones, hubo negociación. Llegamos al 27,4% y nosotros no continuamos el conflicto porque hubo acuerdo. Tiene razón, con la pequeña salvedad de que el 17 se elegían legisladores y ahora cambia presidente y gobernadores. Sí, bueno, pero era año electoral igual. Le agradezco que nos haya atendido y que tenga buena jornada. Hasta luego. Gracias. Adiós. Era Roberto Baradel, en sus, no se mueve de ahí, ya lo sabemos, pero sinceramente veo, y siento como que me estoy repitiendo, pero porque esto se repite todos los años. Yo siento que podemos pasar el cassette de esta época del año con el anterior, y siento que es un círculo vicioso y no tengo la menor idea de cómo van a llegar a salir. Porque también si se puede dar un salto de un 10% en aumento salarial desde la gobernación o cualquiera de otras provincias, realmente uno dice, bueno, si los podías dar porque no lo diste al principio. No lo sé. La verdad, una tanda, ¿les parece? Sí, tanda, música y ya venimos. Yo podría haberlo hecho mejor, vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y estoy siendo así. La verdad es que todo fue tan extraño al fin. Yo buscando el polvo de Dios, vos bebías para irte de aquí. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír. Lo que haces y a dónde vas, de tu dedo siempre aprieta a mí. No está bien romper un corazón, déjà vu de lo que va a venir. Vos querías verme feliz, yo quería verte revivir. Cada vez que pienso... Bueno, seguimos, son las 15:23 de este miércoles movidito. Recién hablábamos con Baradel por este tema del paro docente, los chicos que no empiezan las clases y están esperando que los llamen desde las provincias para poder negociar. Y antes yo les hablaba acerca del espectáculo lamentable que dieron todos, o casi todos, en el
en el Congreso de la Nación Argentina el día viernes en la apertura de sesiones ordinarias, en donde habló 1 hora el presidente Mauricio Macri, fue insultado, silbado, bueno, hubo de todo. Y el presidente, menos los insultos, devolvió, hay que decirlo, no insultó el presidente, pero cada vez aumentaba más su voz y era todo bastante patético. Vamos a hablar con alguien que estuvo ahí y estamos ya en línea con el diputado nacional Daniel Arroyo. Daniel, María Eugenia saluda, muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. Buenas tardes, María Eugenia, y un gran gusto, ¿eh? Lo mismo, gracias por atendernos, en serio. ¿Qué pasó? ¿Se equivocaron? O sea, como cuando uno saca una entrada para ir a ver una película y se metió en la otra. ¿Qué era un circo eso? No, a ver, primero yo puedo hablar de mí. Yo realmente siempre tengo una actitud responsable, Sí. Aplaudo cuando entra el presidente y lo escucho. A mí no me gustó el discurso, me parece que no tuvo sentido de realidad, que el presidente incluso dio algunos datos que no son reales, como que se crearon 700.000 puestos de trabajo, o se crearon nuevas 11.000 pymes, cosas que no son ciertas, pero lo que hice simplemente fue escuchar y no más que eso, no formé parte de los insultos. No, usted no. Creo que fue el presidente vino a hacer un discurso más para dividir que para unir, en esencia, y que apostó a la grieta, y la verdad que es todo lo contrario a lo que necesita nuestro país. Usted estaba, por lo que yo pude ver la imagen, vio la diputada que es electa pero no pudo todavía asumir de Cambiemos, que entró gritando e insultando al presidente. Estaba por ahí por donde usted estaba, ¿no? Sí, porque nosotros estamos al fondo, al lado de una puerta de entrada, y ella entró por ahí. Exacto. Y caminó y planteó. La verdad es que yo no la conocía, pensé, porque primero habló del tema cuando el presidente dijo algo del tema de niños, ella habló de niños y de mujeres. La verdad que de entrada pensé que era como una representante de una ONG que tenía algún planteo sobre el tema del maltrato infantil, porque a eso parecía que se refería. Después, bueno, todos nos dimos cuenta, pero sí, vi eso. La verdad que no sabía que había una diputada que estaba en el 8º lugar, que no había entrado, pero no más que eso. Bueno, formó parte del problema general. Es evidente que no podía estar ahí, ¿no? No, claro. Nos referimos a Joana Pizzetti, que en realidad acusaron a la oposición, sea la Cámpora, sea los Massa, o sea el que sea, que la dejaron entrar, pero ella dijo que no, que entró sola. La verdad que no lo sé, con toda sinceridad no lo sé. Está bien. Está bien. Era un día medio particular porque estábamos diputados y senadores, entonces había gente sentada. Como la Cámara tiene solo asientos para los diputados, los senadores le ponían como sillas en medio de los pasillos, o sea que sinceramente no lo sé qué pasó. Yo no apruebo ni los insultos, ni los gritos, ni del gobierno, ni de la oposición, ni tampoco que entren personas que no tienen que estar en la Cámara. Evidentemente todo eso fue una anomalía, ¿no? Perfecto. No, a mí me encanta entrevistarlo a usted. Lástima que es como una excepción en todo el Congreso. Usted es educado, es caballero, no insulta. Sus compañeros no son así. En general, no quiero decir todos, pero sí una gran mayoría, lamentablemente. ¿Usted esperaba más anuncios, al menos, no sé, de algún tipo económico o social, pero anuncios en sí no hubo? No, de hecho venía planteando el presidente días anteriores un paquete de temas con el tema pymes. Yo pensé que iba a ir por ahí, la estaba como convencido que iba a haber un capítulo sobre el tema pymes, crédito, apoyo a pymes, determinadas políticas que venía leyendo. No hubo nada, es decir, en concreto solo hubo 2 anuncios. Uno que es el aumento del 46% de las personas que cobran asignación universal por hijo, medida que a mí me parece que está bien y que utiliza una cláusula que tenía con el Fondo Monetario. Y el otro que va a mandar el Código Penal, que ya recibe el proyecto hoy a la mañana, con el tema de la baja de la imputabilidad. Cosa que yo no estoy de acuerdo conceptualmente con eso. Son los 2 anuncios, no hubo ningún otro anuncio. Y de verdad hubo cosas llamativas, la idea de que bajó la pobreza o que mejoró la situación social, está claro que no es así, y datos como eso de que se crearon 700.000 puestos de trabajo, que yo en un momento pensé que había leído mal el presidente, que en el momento se iba a rectificar, pero no, y la verdad que no ningún dato del INDEC, ninguna cifra oficial da eso, al revés, se han perdido 190.000 puestos de trabajo en Argentina, ¿no? Usted íntimamente, ¿no? Ya como con buena experiencia como político, ¿usted cree que cuando escucha al presidente dar estos datos y usted lo contrasta con la realidad y no dan ni una en el centro, usted piensa que le dieron mal el dato, que realmente se cree una mentira, que se equivocó? ¿Qué piensa?
No, me parece que pusieron datos adrede, con sinceridad, para consolidar el vínculo con los propios. Yo creo que el presidente no le habló a todos los argentinos. Le habló a una parte de los argentinos que están muy convencidos que este es el camino, que hay que fortalecer, que seguramente esa parte de los argentinos están dudando porque las cosas están muy mal y a todos nos cuesta muchísimo la situación económica. Entonces trató de ser duro y hablarle a ese sector. A mí no me parece que sea el ámbito. Yo entiendo, si esto mismo lo hubiera dicho el presidente en un acto de campaña, claro, tenía sentido y le estaba hablando a quien lo estaban escuchando. Ahora, el 1 de marzo es, primero para hablarle a todos los argentinos, y después para plantear la agenda para adelante. Yo esperaba 10 leyes, decir, vamos a presentar esta, y un debate, y cómo se va a hacer, y cómo no. Nada de eso hubo. Fue más como un discurso de barricada, que no lo veo mal en otro contexto, pero no en la Cámara de Diputados. Gabriela Michetti, la vicepresidenta, acaba de decir en el día de hoy, está en España, dijo, es un momento más difícil del que esperábamos, refiriéndose a la situación actual argentina. ¿Lo conforma esta especie, no sé si de disculpa, pero lo que dijo? No, porque estaba muy mal la cosa, ¿no? Yo creo que hay como muchas situaciones críticas, pero hay 3 que para mí son muy determinantes. Uno, que hay más gente en los comedores comunitarios y que hay más chicos que se quedan a comer en las escuelas. Hay un problema serio alimentario. El valor de los alimentos está volando. En mes de febrero volvió a aumentar 4,66 la canasta básica de alimentos. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es tomar los 11 productos de canasta básica, controlar, regular, quitar el IVA y establecer precios de referencia de verdad. Comer tiene que ser barato en Argentina. Uno puede discutir un montón de cosas en nuestra vida. Se puede discutir si somos buenos o malos haciendo celulares, si un plasma tiene que salir caro o barato, todo es debatible. Ahora, que comer tiene que ser barato no es una discusión porque producimos alimentos para 400 millones de personas. Ahí hay un problema. El segundo problema es el trabajo. Se están perdiendo puestos de trabajo aceleradamente, de verdad. No solo los que aparecen en los datos, los 190.000 puestos, sino que el que hace changa solo trabaja 2 veces por semana. Y lo tercero que está pasando es que todo el mundo se endeuda. Como no le alcanza la plata, como los costos fijos subieron, como tiene que pagar tanto de luz, de gas, de agua, de alimentos, de transporte, se endeuda, paga el mínimo con tarjeta, patea para adelante, va a la financiera de China al 180% de interés anual. Está muy complicada la situación, de verdad, y exige, a mi modo de ver, otro tipo de políticas distintas, pero muy distintas a las que se están haciendo. Tanto en lo económico como también a nivel seguridad, a nivel social. Le leo una declaración de hace unas horas. Mire, textualmente la declaración. En la administración pública descubrí que hay muchas mezquindades, muchas mentiras y poca gente comprometida. ¿Sabe quién lo dijo? No. Porque podría ser usted, podría ser Massa, podría... Garabano, actual ministro de Justicia. Yo, creo esto en esencia. Yo estuve en el gobierno 7 años, fui viceministro de Desarrollo Social de la Nación y fui ministro de la provincia de Buenos Aires. La mayor parte de la gente que está en la gestión pública es gente muy interesante, me refiero a la gente de carrera, está de hace mucho tiempo. En el área social, que es la que yo más conozco, son trabajadores sociales muy comprometidos, que van, vienen, laburan, le ponen el cuerpo, hacen de todo, y en otras áreas también que he cruzado, me han tocado los institutos de menores, situaciones muy críticas, donde hay mucha gente que le pone guerra. Hay mucha gente dispuesta y bien intencionada, haciendo muchas cosas en el Estado, de verdad. También es cierto que hay mezquindades en la política, eso no lo dudo y es muy claro. Ahora, eso se corrige teniendo un rumbo, es decir, esta es la política, vamos por acá, vamos a encarar esto. El gobierno no ha mostrado ninguna política concreta, ninguna acción. Diría más, Argentina es un país trabado, yo digo, en salud. ¿Qué es lo último que se hizo? Los genéricos. La idea de que uno puede ir a comprar más barato los medicamentos porque se prescribe por genérico. 2002, hace 17 años. En educación lo último que se hizo fue poner el 6% del Producto Bruto Interno, establecer un presupuesto. 2004, hace 15 años. En acción social, lo que tiene que ver con la asignación universal por hijo. 10 años, o sea, hace rato que no hay ninguna política, y el gobierno, de verdad, ni siquiera en las áreas blandas, en turismo, en medio ambiente, en áreas que no depende de cuánto presupuesto hay, tampoco ha tenido acción. O sea, yo soy muy convencido que cuando uno marca un norte y dice vamos por acá y encara una política, el Estado se acomoda y hay mucha gente interesante en la gestión pública que quiere acompañar. Una de las últimas, un par le voy a hacer. ¿Usted ahora a quién acompaña como candidato a presidente?
Nosotros formamos un bloque que es donde está Felipe Solá. Nosotros creemos en esencia que construir la gran unidad de la oposición, todos es el conjunto del peronismo, más los movimientos sociales, más otros sectores críticos al gobierno, que de ahí tiene que salir un programa común, seguramente 2 o 3 candidatos a presidente, 2 o 3 candidatos a gobernador, y en ese esquema habrá una primaria, donde la gente vote y dice, por acá este o esta lidera. Yo creo mucho en las primarias, en la PASO, en la idea que generemos una unidad de la oposición, que haya distintas miradas y distintos candidatos, y la sociedad, que para mí está 3 pasos adelante de la política, votando dirá, va por acá la cosa. Pero no me lo nombre en ningún momento a Massa. ¿Está peleado? No, tengo de verdad la mejor opinión de Sergio Massa, y además quiero que forme parte de la gran unidad opositora. Sergio Massa, simplemente el hecho de que en algún momento se le hayan acercado José Manuel de la Sota o Roberto Lavagna, habla de su calidad de dirigente, no tengo ninguna duda. Mi mirada es que tenemos que hacer una unidad opositora en serio, porque gobernar va a ser muy difícil. Massa es uno de los que piensa, Cristina puede entrar. Usted acepta, no es un límite para usted, como para Pichetto, por ejemplo. No, para mí no. Yo creo que el conjunto de la oposición tiene que estar, y que además el kirchnerismo existe. Hacer como que el kirchnerismo no existe no es una cosa razonable en la Argentina. Y hablando del kirchnerismo, mucha de la política argentina pasa por lo judicial, por Comodoro Pi, lamentablemente, porque me parece que deberían estar por carriles separados. Pero una de las últimas grandes causas que se están llevando en nuestro país tiene que ver con los famosos cuadernos o fotocopias, según quien lo quiera decir. Y el fiscal que más tiene en su espalda es Stornelli, y que ahora acaba de ser acusado de extorsionador y otros elogios más. Uno, ¿qué puede esperar? Que están todos sucios, que es la campaña de la campaña de la campaña, porque Carrió dice que esto es una cama que le quieren hacer a Stornelli, pero después uno se pierde. Le cuento que se pierde en este camino. Mire, yo mismo me pierdo. De hecho, hace un rato venía preguntando, bueno, ¿y D'Alessio qué dijo y qué no dijo? Sí. Y digo, y soy una persona más informada que el promedio, claro. No, a ver, en primer lugar yo creo que hubo un sistema de corrupción a través de la obra pública del gobierno anterior, eso es evidente, y que eso claramente tiene que llevar, a mi modo de ver, a que quienes cometieron delitos tienen que estar en la cárcel, eso no lo dudo. Perdón, diputado, y dicho esto, aún así, por más que todavía no hay prueba, digamos, fundamentada, dicho así, igual la quiere a Cristina Kirchner. Yo creo que no hay manera de gobernar en la Argentina sin mucha musculatura y mucho consenso. El que gobierne en la próxima etapa, supongamos que le toca a la Madre Teresa de Calcuta, la va a tener re difícil, porque hay que hacer un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Es evidente que este acuerdo está caído. Hay que rearmar un mercado laboral totalmente desacomodado. 190.000 despidos en los últimos tiempos. Hay que reconstruir todo el tejido social. Quien gobierne, quien sea, aún si gana el próximo gobierno, va a tener que convocar a otros, porque no hay manera de gobernar semejante descalabro sin mucha musculatura y mucho consenso. Yo parto de esa idea para plantear la idea de que hay que hacer una gran unidad de la oposición. Y la última, ahora sí, diputado, lamentablemente el domingo nos enteramos del fallecimiento del padre del presidente. Y está en silencio. Hoy retomaba la agenda oficial, algunas cosas no las hizo a la mañana, reuniones que suspendió. ¿Usted cree que esto le puede afectar mucho al espíritu del presidente y afectarlo en la gestión? No, primero creo que hay que respetar sus tiempos y sus silencios, si los tiene, porque claramente falleció su padre, eso no hay ninguna duda, y que a todos nos corresponde acompañar el tiempo que un hijo tiene que tener para despedir a su padre. Creería en principio que no, porque me da la impresión de que el padre tenía una enfermedad que ya venía con un tiempo prolongado, o sea que no fue de un día para el una otro. Situación inesperada. Por supuesto que nunca es fácil, pero entiendo que de alguna manera, me parece, la familia se fue preparando para una situación que venía ya bastante complicada. Sí. Creería que es así la situación, ¿no? Yo me refería, en eso tiene 100% de razón usted, me refería más que nada a la relación especial que tenían ellos dos, dicho por el propio presidente en algunas entrevistas un poco más personales, en donde, bueno, había una relación muy fuerte que condicionaba el padre a la figura de Mauricio, ¿no? Con lo bueno y con lo malo, pero lo condicionaba mucho. Bueno, la verdad, eso se podrá ver. No. Sí, no sé, con sinceridad no lo sé, y creo que básicamente mis miradas sobre el presidente y mis críticas tienen que ver con que la política económica es errada, no tanto con cuestiones personales, sino que hay una mirada. En esencia, el problema que tiene el gobierno es que entiende que la Argentina es soja, minería, sector financiero y salario bajo. Eso, que es una Argentina posible, es un país al que le sobran 20 millones de personas. Ahí está el problema estructural
al margen de las tensiones y las dificultades personales que cualquiera tiene que encarar, ¿no? Le pido por favor que no dé ideas, porque acaba de decir que sobran 20 millones de personas, no dé ideas. No, lo que yo digo es que el esquema que encara el gobierno deja 20 millones de personas afuera, eso es así, objetivamente. Totalmente. Y por eso creo que lo que debemos hacer en la oposición es construir un programa para 44 millones de argentinos y después, a través de las pasos, se definirá quiénes son los candidatos. Daniel Arroyo, como siempre, un placer hablar con usted y mil gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Un saludo enorme. Era el diputado Daniel Arroyo. Bueno, antes estaba con Massa, pero ahora está en este bloque que han creado junto a Felipe Solá. Es algo así como un bloque por la Argentina. Sin solución de continuidad seguimos, porque esto es así. La Argentina está acelerada, nosotros estamos acelerados acá en Punto de Impacto y estábamos hablando obviamente de la cuestión económica. A ver, mientras hablaba el presidente este viernes en sesiones ordinarias, subía el riesgo país, subía el dólar. Uno decía, ¿por qué? Bueno, ahora viene el feriado, va a bajar todo. ¿Qué pasó hoy? Subió el riesgo país, subió el dólar. Este fin de semana largo nuestro, si bien acá no hubo bolsa, sí se cotizaron acciones argentinas en el exterior, fueron muy mal el resultado y nos estamos enterando también de nuevas, no solo despidos, sino suspensiones de la empresa Renault. Es una situación realmente difícil y para completar, y ya darle paso a nuestro entrevistado, yo tenía por acá una frase que es la que dijo la revista Forbes, muy importante a nivel económico, negocios internacional, dijo, Argentina está a un paso del colapso económico. La verdad que con amigos así. Estamos ya en línea con el economista Federico Furiase. Buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien. Me alegro. A pesar del ruido. Sí. A ver, yo mandé un par de cosas nada más. Si me equivoqué en alguna, por favor, corríjame o ahondemos. No, sí, estamos en un escenario donde, digamos, el dólar se recalentó, en un contexto de donde la inflación viene más alta de lo esperado, un riesgo país que también viene subiendo, diría, digamos, ese es el combo que complica un poquito, ¿no? El riesgo país subiendo, eso es, los bonos, es una señal de que los bonos están cayendo de precio, digamos, la tasa de interés que hay que pagar es más alta. Uh-huh. Eso tiene que ver con el aumento en el riesgo país y eso se está filtrando en un recalentamiento del dólar que viene subiendo, digamos, venía muy cerca del piso de la zona de la intervención, pero cuando sube rápido, digamos, siempre eso genera incertidumbre y eso se está dando en un contexto donde la inflación de febrero viene bastante más alta de lo que se esperaba inicialmente. Eso ya te deja un arrastre importante para la inflación de marzo, en un contexto donde hay suba de tarifas, recomposición tarifaria. Además tuvimos aumentos puntuales en febrero en lo que tiene que ver con la carne. Uh-huh. Entonces, estamos en ese contexto. El Banco Central está teniendo una política monetaria muy dura en términos de ajuste en la cantidad de dinero y aumento en las tasas de interés, pero la inflación persiste en estos niveles muy altos, en una economía que tiene inercia, es decir, que las paritarias tratan de recomponer lo que se perdió por la inflación el año pasado, indexación de contratos, jubilaciones ajustan a la inflación pasada, tenemos tarifas en lo que tiene que ver con el sector energético que tienen costos en dólares, entonces cuando el dólar se mueve, las tarifas tienen que subir más para bajar los subsidios y el déficit fiscal. Y bueno, y tenemos toda la concentración de aumentos tarifarios se dan estos primeros meses del año, ¿no? Pero el aumento tarifario con la devaluación que hemos tenido al final dejó en cero. Seguimos teniendo la misma cantidad de erogación del Estado para las empresas. Bueno, eso es lo que te pasó un poco en 2016 cuando se movieron las tarifas y también el dólar fuerte, digamos, y te llevó a ese lugar muy incómodo que tuvo el gobierno, donde quedó en el peor de los mundos, porque para el mercado no habías hecho el ajuste, cuando mirabas el déficit fiscal en 2016 uh-huh. y 2017, pero el ajuste tarifario fue muy fuerte en términos del bolsillo del consumidor. Sí. Ese es el problema cuando movés dólar y tarifas, cuando dólar y tarifas se mueven al mismo tiempo y tenemos costo de tarifas dolarizados. Todavía, digamos, el dólar, si bien se movió rápido,
todavía está, digamos, más cerca del piso de la zona de no intervención, con lo cual vamos a tener aumentos tarifarios que en promedio van a estar en 40%, y eso va a generar ahorro fiscal siempre y cuando el dólar se mueva en un sendero de 20-25% en lo que va del año, ¿no? Digamos que esa es la ecuación macroeconómica que le cierra al gobierno en el año electoral, que el salario, para que le pueda ganar a la inflación este año con aumentos tarifarios programados y paritarias lanzadas, la variable que tiene que estar más controlada justamente es el dólar. El dólar se tendría que mover por detrás de la inflación, y eso es lo complicado en un año electoral donde vamos a tener, digamos, mucha volatilidad en términos de dólar y tasa de interés. La semana pasada, al principio de la semana pasada, el presidente en un discurso dijo que la inflación estaba bajando. Al día siguiente el INDEC dio el número y había subido. El viernes de la semana pasada, en sesiones ordinarias, el presidente dijo que se crearon 700.000 puestos de trabajo. La oposición toda dijo que era mentira. ¿Es mentira eso? Bueno, la inflación claramente no está bajando. Vamos a tener meses, en febrero nosotros hacemos medición, enero dio 2,9, febrero nosotros medimos inflación semanal, nos dio 4%, hay que ver cuánto da el INDEC, pero probablemente el número esté entre 3,5 y 4. Marzo todavía es muy preliminar, pero ya la inflación de febrero dejó, sobre todo en alimentos, dejó un arrastre muy alto para marzo. Sí. En marzo hay aumentos estacionales, tenés los colegios, claro. Además tenemos de vuelta aumentos de tarifas, aumento de naftas, con lo cual digamos va a ser difícil que el número dé debajo de 3% en marzo, sobre todo en un contexto donde el dólar se está recalentando. Entonces la inflación no está bajando, persiste en niveles muy altos, a pesar de tener una política monetaria muy contractiva, y que eso en algún punto amplifica, digamos, el impacto recesivo, porque tenés un Banco Central que está ajustando la cantidad de dinero, pero la inflación sigue de largo por la inercia, la indexación de contratos y los aumentos de tarifas, y eso hace que la caída de la cantidad de dinero en términos a precios constantes, es decir, deflactado por inflación, sea más fuerte, 30% la caída anual del circulante a precios constantes, y eso, digamos, tiene un impacto recesivo. Y podría demorar la recuperación de la actividad, ¿no? Te quedó el tema de los 700.000 puestos de trabajo nuevos, ¿es verdad o es mentira? ¿Cómo fue la pregunta, perdón? Que te quedó el tema de los 700.000 puestos de trabajo nuevos, según el presidente, ¿es verdad o es mentira? Bueno, ahí, digamos, vamos a tener que ver después lo que tiene que ver con la estadística oficial. Ahora, digo, en un contexto donde, ¿cuál es la situación de las empresas? Estamos viendo cierres de fábricas. Exacto. Un contexto donde las empresas les están aumentando dólar, tarifas, salarios, y la demanda está planchada justamente por la caída del salario real, con lo cual no me extrañaría que el desempleo siga aumentando. Me parece que ese es el punto débil. Podemos tener una recuperación del salario contra la inflación, pero el desempleo me parece que va a ser difícil que el desempleo no aumente en estas condiciones donde tenés tasas altas de interés, aumentos tarifarios y una demanda que está muy dormida por la caída del salario real. Entonces, me parece que ese va a ser un punto débil de estos primeros meses. Federico, una de las últimas. Claramente el problema más agudo que estamos sintiendo los argentinos es el tema de la inflación. Como muy bien explicabas recién, sí. Además ya tiene una inercia, es muy difícil de parar. Ahora, sin entrar en una economía, cerrada, comunista, que no hay ni siquiera en Rusia, sin entrar en ese extremo, ¿no hay un término medio en donde uno sí pueda intervenir con los privados y decir, muchachos, basta de las avivadas? Perdón, no te escuché lo último. Muchachos, ¿cómo? Basta de las avivadas a los empresarios. Bueno, el tema es que, digo... O basta también, el gobierno con este aumento que no da respiro, aumento en todo. Exactamente, bueno, el problema es este en Argentina, que todos tratan de recomponer precios, se sube el dólar, entonces recompongo precios por las dudas. Eso que un poco tiene que ver con la inercia que uno indexa todo el tiempo, ¿no? Empresarios de distintos sectores. Ahora, eso tiene que ver con años y años de inconsistencias macroeconómicas, de devaluaciones, y que se fue eso generando un problema para los que ahorraban en moneda local. Años y años de inconsistencia monetaria y fiscal. Llevaron a, devaluaciones que fueron comiendo
el poder adquisitivo de los ahorros. Entonces, cambiar ese chip cuesta mucho, ¿no? Dificilísimo. Cuesta mucho, tiene costos de corto plazo, pero eso requiere en el tiempo, no hay magia. Requiere tener una política monetaria y una política fiscal ordenada a mediano plazo, que sea persistente en el tiempo, que es lo que Argentina nunca pudo lograr, porque tratar de imponer condiciones, por otro lado, es muy difícil. Siempre se encuentra un lugar por donde tratar de esquivar las regulaciones. Entonces, se requieren, lamentablemente, años y años de persistencia de una política monetaria y fiscal ordenada, que empiecen a generar credibilidad y entonces, de alguna manera, uno deja de mirar el dólar, entonces no hay un traslado a precios tan aceitados, de aumentos puntuales. Pero eso lleva tiempo. Y también, perdón, habría que predicar con el ejemplo, porque el gobierno desde el vamos con este tema de las tarifas dijo, bueno, están dolarizadas, con lo cual son los primeros en mirar al dólar. Bueno, claro, de ahí el problema es que el gobierno justamente subestimó los costos que tenía bajar la inflación y, vendió una baja en la inflación cuando la macroeconomía no estaba preparada para hacerlo, porque había que subir tarifas, había que salir del cepo y devaluar, había que bajar el déficit fiscal y entonces, fracasó en su estrategia para bajar la inflación en 2016, 2017 y 2018 justamente porque no estaban esas condiciones. Ahora hacia adelante, algunas de las condiciones mejoraron, se hizo buena parte del ajuste tarifario, si bien quedan estos meses, el dólar está en un nivel más competitivo, se está ajustando el déficit fiscal, si bien todavía falta, pero lo que se requiere es una política monetaria, no hay magia. Cuando uno mira lo que pasó en los demás países que tienen inflaciones de un dígito, Brasil, Chile, Paraguay, se requiere años y años de una política monetaria consistente en el tiempo. Y nosotros no pudimos hacer eso. Cuando se intentó hacer, no estaban las condiciones macroeconómicas dadas y terminó generando mayores desequilibrios, que fue un poco lo que pasó en 2018. Ahí es donde estamos ahora. Por la tarde de hoy, Federico, mil gracias por atendernos realmente y que tengas muy buena jornada. No, por favor, un placer. Un placer. Estábamos hablando con el economista Federico Furiase y tengo tanda, no saben todas las cosas que tengo atrasadas. Debo, con intereses, ya venimos. Siga por Avenida Francisco Beiró, luego gire a... El alcohol altera tus sentidos. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. Si manejás, no tomes. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Descubrí la nueva función de la app Galicia. Ordena todos tus consumos por categorías de manera simple para que puedas organizar mejor tus gastos. Buscala en la aplicación, ingresá en Más y en la pestaña Gastos vas a encontrar el detalle de tus consumos del mes. BancoGalicia.com. Cartera de consumo. Solo para clientes habilitados en Online Banking de Banco Galicia. Puede requerir conexión a Internet o datos a cargo del cliente. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000 o ingresando en gba.gov.ar/ludopatía. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea. Lo que tenga que ser, que sea. Y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas,
ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras. Bueno, seguimos hasta las 16 del día que viene, de mañana, no, mentira. Estamos con poquitos minutos, estamos por cerrar el programa, pero dentro de todos estos temas duros que hablamos, que tienen que ver con la economía del bolsillo, de la inflación, la economía más macro, cuando los títulos de la Argentina se van al diablo en el exterior, que incide también en nosotros. Cuando hablamos de todas estas mezquindades políticas, de los insultos, de la falta de compromiso de muchos funcionarios en todo nivel y la verdad de todos los partidos políticos, uno tiene una sensación como que no estaríamos por el buen camino, esa es la verdad. Pero hay también otras noticias que a veces uno o las pasa por al lado, no porque sean menores, pero porque son muy duras, muy difíciles de tratar. Está habiendo una cantidad de homicidios y maltratos a mujeres y a menores de edad que realmente no creo que en una cabeza normal no entran como para entender, comprender ciertas bestialidades que comete el ser humano. Más que nada me estoy refiriendo a un último caso que tiene que ver con Bianca, que tenía 4 años, vivía con la mamá y la pareja de la mamá en Cañuelas. Bianca murió la semana pasada. Murió porque no aguantó los golpes que le dieron su mamá y su padrastro. Bianca fue, según la autopsia, violada sistemáticamente. ¿Cómo se puede violar sistemáticamente a un bebito de 4 años? Golpes en la cara, en los tobillos, en las muñecas, excoriaciones en el tórax y una herida en la región anal, compatible con la violación, dice la autopsia. Obviamente están detenidos y bueno, esperemos que se haga justicia, aunque yo no sé, sinceramente, cómo se puede hacer justicia con esto. Ni 200 años de cárcel para esa madre, que no es madre, y para ese tipo. No sé cómo se hace justicia. No sé si es con el Código Penal. El otro día me acordaba de una foto. ¿Vieron esas fotos que de repente hay una imagen y abajo una frase? Y es una foto en donde uno ve un tiburón en primer plano, el tiburón blanco, ese que uno se acuerda enseguida de la película, chan, 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 chan. Y es un tiburón enorme. Y al lado está un buzo. Les cuento esto además porque, bueno, yo soy buzo, entonces siempre esas cosas me interesan verlas. Y abajo hay una leyenda que dice, aquí se puede apreciar el animal más despiadado, singular en su violencia y venganza que se puede imaginar. Y al lado de esta bestia hay un tiburón. El animal despiadado no era el tiburón. Claramente no lo es. Es el ser humano, que puede llegar a niveles de crueldad inimaginables. Insisto, para una mente sana es inimaginable. Es inimaginable. No creo que el Código Penal tenga en todos sus artículos la pena justa para estos homicidas, violadores, asesinos. Pero como vivimos en una sociedad, es lo único que tenemos para aplicar. Cuando vemos estos temas, a veces uno dice, ¿qué me importa el FMI, si nos pide o no nos pide? Cuando la vida vale tan poco. Uno tiene que convivir con todo. Uno tiene que pensar en que la economía de un país debe ir bien, así como su salud, su educación. Y creo que si no tenemos ciertas bases hechas, que no las tenemos, vamos a seguir viendo casos como el de Bianca.
atroz, asqueroso e injusto. Nos vamos despidiendo. 15:58. Y que tengan una buena jornada, que tengan una buena semana y no se olvide porque el próximo miércoles a las 15 va a haber mucho más Punto de Impacto. Chao. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar. Bueno, se fue Punto de Impacto, pero está Luis Lauge. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo estás? ¿Cómo cuenta? andás? Bien, muy bien, ¿eh? Muy bien tu programa, muy bueno tu programa, ¿eh? Bueno, gracias. Yo pensé que por la puntualidad, porque el otro día entregué medio tarde. No, pero no, todo muy bien, porque hay mucha actualidad y la verdad que, y bueno, escuché que hablaste, bueno, cuando no, el gobierno, de Macri y el discurso de la legislativa, ¿no? El discurso fue pobre, pero más pobre fue la reacción de la oposición, a mi humilde entender. Hablé con Daniel Arroyo, que es un hombre de la oposición, pero sí, muy moderado. Muy moderado, un hombre que no insulta, ¿no? La verdad es un placer hablar con él, pero me parece que acá el argentino está un poco violento y el político argentino está un poquito violento y desequilibrado. La verdad que eso parece un circo romano, no una legislatura. Sí, a mí me parece que hay cosas compartidas. Pedirle a la oposición que sea, sobre todo en los parlamentos del mundo, yo me acuerdo siempre cuando hablan de China y los chinos tienen, en el parlamento chino se tiran sillas, la gente no sabe. Los chinos con esa sabiduría sí, china que uno la pensaría sabiduría, que no. todo muy bien, se tiran sillas, en la Asamblea Legislativa, se tiran sillas. No estoy banalizando, digo, es un poco irritativo, me parece el discurso, fue un poco irritativo el discurso del presidente, desde el punto de vista de no hablar una línea de la inflación solamente para decir que estaba muy bien y que se había bajado la inflación y demás. Ignorar la realidad. Yo quiero hacer un poquito el programa con algunas cosas. Por ejemplo, ahora, para trabajadores y empresarios, ver la Argentina que ve Mauricio Macri y la Argentina de la movilización hoy de los docentes, que la verdad fue muy emocionante. Yo no puedo ver todos los guardapolvos por la Avenida de Mayo y pensar que son todos Baradel y pensar que es una maniobra partidaria. A mí me parece que los docentes, un docente que gana 15.000 pesos tiene derecho a quejarse. Y Macri tendría que haber encarado las cosas, y lo que pasa es que me parece que el discurso de él estuvo apuntado a pegarle al kirchnerismo y bueno, forma parte de su estrategia política, está perfecto. Ahora pero tenemos que tener ahora en cuenta que se banque que las reacciones, ¿no? Pero además tenemos que tener en cuenta que no era un acto partidario ni mucho menos, era un acto institucional en donde se da por comienzo a las sesiones ordinarias de un país. No estuvo bien, sinceramente. No, la verdad respeto. Pero es la Argentina, María Eugenia, es la Argentina y es la Argentina donde la política está por encima de todo, y a veces para bien y otras veces para mal, donde me parece que el presidente empezó o por lo menos ratificó su campaña política, porque él tendría que haber sido más escéptico de golpe con algunas cosas y hablar realmente de los errores económicos. Y la oposición después hace un show, ¿no? Claro. También Agustín Rossi se muestra, Elisa Carrió estuvo durmiendo, yo recordé que durmiendo, cuando con los Cristina lentes del sol, maravilloso. No, es un horror, pero cuando Cristina era presidenta, Carrió no iba y me parecía una falta de respeto, porque es la presidenta, te gusta o no te gusta, es la presidenta, punto. Sí. Ahora Macri. Con algunos gestos, yo también quizá es un poco la moderación y un poco la visión crítica de mi parte respecto al gobierno, pero la verdad Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, tenía una cara de traste total. Es un hombre leal a Mauricio Macri, que se está yendo del gobierno, no se sabe si va a ir como embajador de España o lo que sea. Y yo lo vi con una cara de traste, lo vi ido. Yo no lo vi, porque lo enfocaban y miraba para arriba y yo digo, porque, viste, no reaccionaba. En todo caso tenés que reaccionar y defender al presidente, o no sé, pero digo... Es que por ahí él estaba tan anonadado de lo que escuchaba como todos los demás. Me parece que es un momento en el que todos ahí ratificaron la polarización. Ratificaron que Macri se juega a todo o nada y que la oposición, sobre todo el kirchnerismo también, y que el juego está ahí y en el medio sigue habiendo
como tercera figura, una figura que no existe todavía. Porque ¿será Labaña o quién? Será Labaña, bien, pero bueno, hay una encuesta que la voy a mencionar, de Gustavo Córdoba, de la provincia de Córdoba ayer, que dice que Macri está en el 25% nunca estuvo tan bajo, 25% de aceptación y 64% en contra. Ahora, el 40% ratifica una encuesta de hace un mes. El 40% no sabe todavía, quiere votar a un candidato que no sabe quién es, porque Labaña tiene el 10, el 15, viste, por ahí están buscándole. Le falta también algo de conocimiento a Labaña en todo el país. Y bueno, y él mismo dice, si la demanda me lo pide, me parece que estuviera dando una clase de economía. Bueno, pero María Eugenia, este es el país que nos llevan los dirigentes. Esa Asamblea Legislativa mostró la polarización, el macrismo de un lado y la defensa de sus ideas en un modelo económico y político, y la oposición del otro lado, sobre todo con el kirchnerismo. Es decir que este es el país, la polarización. Sí, ellos dos y en un diálogo de sordos. En el medio estamos todos nosotros. En el medio estamos todos nosotros que tenemos la responsabilidad de votar dentro de unos meses y que tendríamos que votar, la verdad, castigar las cosas que hay que castigar, ¿no? De todos lados, ¿eh? Alguna vez habría que hacerlo. Alguna vez habría que hacerlo en serio para que esto no pase, para que no pasen estas cosas, para que no haya diálogo de sordos y dirigentes y presidentes que todos los años dicen cosas que la gente dice, ¿y esto qué es? ¿Viste? La verdad que debería haber un castigo Debería haber un castigo y deberían sentir vergüenza. Porque la verdad que nos dicen cosas que nosotros no las vemos en la calle y tendremos razón nosotros, me parece que sí. Hoy había un dato que me volvía loco. Hay 87.000 personas que se bajaron del gas, porque está caro, y que compraron garrafa. Eso no va a pasar a todos nosotros mismos. Esa es la última. No, en serio, pero digo, como dato... Claro, ¿viste? no. Y 100.000 personas que dejaron la prepaga, ¿no? Sí, durante 2018. Terrible. Es decir, eso es algo, el oficialismo debería leerlo, ¿no? Como siempre, un placer, Luis, que tengas un gran programa, corazón, te escucho. Te agradezco muchísimo, Adiós. Muy amable. En el mundo habrá un lugar